Buenas noches, buenas tardes, muy buenos días. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI, hoy jueves, en que celebramos, pues eso, el día de hoy. Siempre hay que celebrar la vida. Somos creyentes en la vida. Los momentos más importantes de nuestra fe tienen que ver con la vida. La natividad que acabamos de celebrar, la resurrección, el caminar haciendo vida cada día. Por eso, bienvenidos a la vida, bienvenidos un día más a nuestra tertulia. Se hace camino al andar. La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se sienta en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Continuamos nuestra tertulia, o la empezamos. Antes de nada les quiero recordar una invitación para pasado mañana, la celebración de la Eucaristía en honor del Divino Niño. Es el año 30 y alguno, no me acuerdo el alguno, es 31 o 32, en que nos venimos juntando, nos convocamos para rezar juntos, para pedirle al Señor que nos ayude a seguir viviendo, que nos inspire con su vida. Al fin y al cabo es un muchachito el que está con los brazos abiertos esperándonos que vayamos donde Él. Ese muchachito llegará a muchachote, llegará a hombre, llegará a dar la cara por cada uno de nosotros. Demos la cara también nosotros por él ahora. Si tenemos penas, vayamos donde él. Si tenemos alegrías, vayamos donde él. Pero quiero que se unan todos, nos unamos todos en ese momento. El que pueda asistir porque vive en la ciudad de Nueva York, que asista. Entre comillas, parece, de paréntesis más que entre comillas, parece que el domingo va a llover. Bueno, no somos de papel, existen paraguas, existe subway, existen carros, existen maneras de acercarnos si podemos y queremos. Pero como quiera, si no pueden acercarse, pónganse en mente que el domingo a las 2 de la tarde, en un lugar de Nueva York, nos vamos a convocar una serie de personas y vamos a pedir por nuestras intenciones, sobre todo por los enfermos, por los discapacitados, por aquellos que están presos, por aquellos que tienen algún familiar que está enfermo, que está preso, que viven con depresión. Por todos ustedes, por todos los que nos escuchan, vamos a rezar este domingo a las 2 de la tarde. Si pueden, porque viven en el área, benditos a Dios, acérquense. Si no, que pónganse en mente con nosotros, conecten su mente con nuestra mente para poder rezar juntos. Y luego eso el domingo. El sábado, pasado mañana, tendremos también un Zoom, una reflexión, un poco también de lo que decíamos ayer de los comienzos de la historia de la Iglesia y de cómo la Iglesia se ha desarrollado. Cada 5 siglos ha habido un tsunami. Un tsunami fue las persecuciones y la caída del Imperio Romano, el primero, la caída de la unión entre Oriente y Occidente en el 1054, la ruptura de Martín Lutero, Juan Calvino y Enrique VIII de la Iglesia, y luego el concilio, el resumen de todo el concilio Vaticano II, que ha marcado el futuro de la Iglesia del tercer milenio. Por eso, de eso vamos a hablar también en Zoom, así que todo aquel que quiera saber, comuníquese con nosotros al 212-244-4778 o entrando también en descubriendoelsiglo21.com seminarios. Así que les espero de una forma u otra, y si no pueden asistir, no pueden estar pendientes por la radio, no pueden estar, al menos hagan una Ave María por nosotros para que podamos seguir cumpliendo la misión de
de ser anunciadores y predicadores de la palabra del Señor. Les espero el sábado, el domingo, cuando ustedes puedan. Recen por nosotros y para adelante, para allá. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York, 118, o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Continuamos nuestra tertulia. Estamos viendo en los jueves la obra de San Lucas. Hemos estado viéndola durante unas semanas y ya vimos el Evangelio por encima, porque obviamente la mejor manera de ver el Evangelio, de conocer el Evangelio, ¿saben cuál es? Leerlo con calma, leerlo con cuidado, teniendo al lado un diccionario bíblico del Nuevo Testamento, o del Nuevo Testamento suficiente, ir apuntando aquellas palabras o aquellos trozos que no entiende para buscar a alguien que se lo pueda explicar. Eso es un estudio, pues eso, meditativo, de conocimiento, de reflexión y de cultura, porque también al fin y al cabo estamos hablando de obras de la literatura universal, al margen de que sean religiosas. Pero que de hecho, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la obra de Lucas, tanto el Evangelio como los Hechos de los Apóstoles, está considerado como la obra maestra del griego de la koiné, del griego de la emigración, del griego popular. Ese no es un griego ya tan fino como el de Aristóteles, como el de Platón, como el de los grandes literatos griegos, pero sigue siendo, es como el español que hablamos en América. No es el mismo español que hablaban los autores del Siglo de Oro, de Cervantes, de Quevedo, de Lope de Vega y demás, pero es español y nos entendemos, con sus gazapos y con sus cosas. Pues lo mismo ocurre con el Evangelio y el libro de los Hechos de Lucas, que es un inglés, o llama a mí, un griego común y corriente, un griego no tan sofisticado, pero griego al fin y al cabo. Entonces, la obra de Lucas está dividida en 2 tomos. El Evangelio y el libro de los Hechos. Es la continuación del Evangelio, los Hechos. Aunque fíjense que no forma parte de la literatura evangélica, sino por su contenido se sitúa entre los Evangelios y la literatura epistolar del Nuevo Testamento. O sea, es decir, el Evangelio es el Evangelio. La primera parte termina con la ascensión y aquí paz y en el cielo gloria. Y el libro de los Hechos ya cuenta, el Evangelio cuenta la vida, milagros y predicación de Jesús, como siempre andaba caminando. Fíjense, una de las características de la obra de Lucas es el progresivo caminar de Jesús. Jesús va de Nazaret a Cafarnaún, de Cafarnaún a Jerusalén, de Jerusalén al mundo entero. Una vez partido de Jerusalén, ¿quién continúa el camino? Sus discípulos. Entonces nos presenta la primera parte de su obra, la parte de Jesús y su mensaje. La segunda parte, la vida y milagros y los 2 predicadores, fundados en 2 figuras importantes,
lo veremos más adelante, Pedro y Pablo. Pero vamos a ir viendo el libro poco a poco. El autor comienza la obra diciendo: en mi primer libro, de Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movidos por el Espíritu Santo. De esta forma nos quiere conectar con el Evangelio y hace que hablemos de una misma obra dividida en dos partes, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora, ¿cómo se conoce la obra? Se conoce la obra como libro de los Hechos de los Apóstoles, también llamada Actos de los Apóstoles. De esa forma fue denominado en el siglo II para referirse a las obras realizadas por cada uno de los seguidores más cercanos a Jesús, en el llamado periodo apostólico, o sea, segunda generación, tercera generación, mediados del siglo II, tercera, cuarta generación, se encuentra con la situación siguiente. Hay contenido de lecturas, de escrituras que refieren al mensaje de Jesús. Hay que organizarlas, hay que clasificarlas. Entonces se clasifica de esta manera. ¿Quiénes son los que escriben? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, más un chorro de anónimos. Bien, ¿qué escribió cada uno? ¿A quién se le atribuye a cada uno de ellos? A Lucas se le atribuye unas cosas, a Mateo se le atribuye... Pero Lucas no era apóstol. Mateo no sabemos. Hay tal revolú con la figura de Mateo que se ha llegado a la conclusión de dejarlo ahí, Mateo, que no saben. Lo que sí se sabe es que Mateo era un profundo conocedor de la Sagrada Escritura, del Antiguo Testamento, y profundo conocedor de las costumbres judías, lo cual no cuadra mucho con el hecho de que un recaudador de impuestos conozca también la Escritura. Pero bueno, son apóstoles. Lucas no es apóstol, Mateo sí es apóstol, Juan es apóstol, se cree que es apóstol, el amigo predilecto de Jesús, se cree que era apóstol. Juan, Lucas, Marcos era secretario de Pedro, apóstol de Pedro, o sea, no entran en el círculo íntimo de Jesús, en el círculo de los evangelistas, sino de los evangelistas apóstoles, entran en el círculo de los escritores, recolectores de las enseñanzas de Jesús, con un propósito que podemos entender entonces, un propósito de mercadeo. Vamos a explicar esto del mercadeo. Cuando tenemos un producto, un libro, una lavadora, un carro, un lo que sea para vender, buscamos la manera de presentarlo al público. Vamos a la radio, a la televisión, al boca a boca, a los periódicos, al internet, para anunciar lo que queremos. Bien, hubo un grupo de seguidores de Jesús. Jesús escoge un grupo de ellos. Bueno, la gente que Jesús escogió solamente Dios lo sabe, porque en un momento nos habla de 12, en otro momento nos habla de 82, en otro momento nos habla de 72, en otro momento nos dice 120 y pico mil, 12 por 12, 144.000. En otros ni ojo vio ni oído yo por cuánta gente andaba por ahí. Entonces hay que circunscribir el producto, y el producto nos dice, los encargados de para poderlo vender, nos va a decir: este es el mensaje de Jesús dirigido a unas determinadas personas, que nos trae, estas son las ideas fundamentales de su predicación, estas son las ideas fundamentales que le doy a usted, para que usted lo vaya leyendo, lo vaya conociendo, lo vaya haciendo parte de su vida. Al fin y al cabo es vender. Lo que pasa es que no hemos sabido vender, al menos en el mundo de hoy, no hemos sabido vender la palabra de Dios, no hemos sabido vender el mercadeo de esa palabra de Dios, cosa que en otras épocas de la historia sí ha habido. Por ejemplo, cuando uno va a las catedrales medievales en Europa, la mayoría de las catedrales están labradas con escenas de la vida la vida bíblica, de los apóstoles, de los santos, de la María, de David, etcétera. No vayamos muy lejos. Cuando tengan la oportunidad de ir a la catedral de la ciudad donde ustedes vivan, los que vivimos aquí en Nueva York, vayan a San Patricio. Verán en los cristales representada la vida de Jesús. En la iglesia de San Columba, donde tenemos la Santa Misa, hay los desposorios de María, el nacimiento de Jesús, la presentación en el templo. Eso es que yo recuerdo ahora mismo así. Entonces hay que vender, hay que ofrecer, hay que hacer querer la palabra de Dios con los mismos métodos que tenemos hoy en día para vender
alegrías y esperanzas, penas y tristezas. Por eso Lucas es un gran mercader de la palabra de Dios. Usa el lenguaje más perfecto que conocía y se dirige a un público de mente abierta y de mente universal. Eso para ese público que está siempre en acción, de Galilea a Jerusalén, de Jerusalén al mundo entero, es que Lucas nos va a presentar su mensaje y les invito a que lo conozcamos. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Continuamos nuestra tertulia y no se olviden, el mañana viernes tenemos la Eucaristía de oración con el Santísimo en la parroquia de San Columba a mediodía, pero el sábado tenemos la sesión de Zoom. Comuníquense con nosotros al 212-244-4778 y luego Descubriendo el Siglo XXI.com, busquen el programa de radio y la conferencia de Zoom que tenemos allí marcada, cómo se conecta uno y demás. Volviendo a San Lucas, volviendo al Evangelio, al libro de los Hechos y demás. El autor comienza la obra diciendo: en mi primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el comienzo hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, movido por el Espíritu Santo. Hechos 1 al 2. De esta forma, la conexión con el Evangelio hace que hablemos de una misma obra dividida en dos partes, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Una misma obra, dos tomos, un mismo autor. La obra se conoce como Libro de los Hechos de los Apóstoles, también llamado Actos de los Apóstoles. Desde el segundo siglo de nuestra era fue denominado de esta manera, para referirse a las obras realizadas en cada uno de los seguidores más cercanos a Jesús, el llamado periodo apostólico. Sin embargo, el título del libro no refleja su contenido, ya que la obra no elabora una detallada descripción de cada uno de los hechos de estos discípulos con especial rigor o precisión. Bernabé y Pablo son los protagonistas principales de la segunda parte de la obra. O sea, se dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, y uno espera que hable de los 12 apóstoles. No, habla fundamentalmente de Pedro y de Pablo. Pedro sí es apóstol desde la primera hora, Pablo es un advenedizo, pero se considera como el 13º apóstol, pero no conoció a Jesús. Oyó hablar de él,
pero no hay posibilidad. Digo, posibilidad pudo haberla habido en una ciudad tan convulsa como Jerusalén, que entraba y salía gente de todas partes, y máxime Pablo, que tenía recursos económicos, era de emigrante, hijo de emigrantes, siempre era como digo yo, era New Yorican, era hijo de judíos, nacido en territorio pagano, en Tarso, territorio romano, en medio de la cultura griega. O sea, tenía un revuelo en la cabeza. Hablaba hebreo porque era el idioma materno, hablaba griego porque había nacido en la zona de Grecia, en Tarso, y hablaba latín porque era también un hombre culto y demás. Entonces se movía. No es nada extraño que haya conocido, pero parece ser que no, pero conoce la obra. Pues bien, uno espera que se hable el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero no, es el libro de Pedro, y el libro de Pablo es el libro de la comunidad que nace en torno a Jesús. El autor de la obra es el mismo que escribió el Evangelio de Lucas. La tradición nos lo identifica con el autor del tercer Evangelio, que es presentado como colaborador de Pablo. O sea, ¿de dónde sale este Lucas? En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 11, nos lo dice. También se lo identifica como el médico que acompañaba a Pablo. ¿Dónde sacamos eso? La carta a los Colosenses, capítulo 4, verso 14. Aunque, a ser sinceros, no en el libro de los Hechos, ni en el libro de los Evangelios, encontramos ninguna identificación. La conclusión viene dada por el hecho de ser continuación del texto evangélico y por el estilo, forma y contenido, y todas las características comunes que unen los dos libros. O sea, para la hora de leerlo, es como si usáramos tuviéramos que usar dos bastones y solamente usamos uno. No. Para entender los hechos hay que leer el Evangelio de Lucas, y para completar el Evangelio de Lucas hay que leer los Hechos de los Apóstoles. Son dos piezas que se complementan, que la una sin la otra no se entienden perfectamente. Le repito, la obra de Pablo, de Lucas, hay que ver la mentalidad griega que él tiene, una mentalidad racional, una cosa, uno va detrás de otro y demás. No revoluces que forman, salen por aquí, salen por allá, no. Él tiene un proyecto, y es un proyecto hacia la búsqueda hacia el encuentro con, de Galilea, en la Galilea de Nazaret a Cafarnaún. ¿Por qué Cafarnaún? Porque era una de las ciudades claves en la zona de Galilea. Era Magdala, era Cafarnaún, era Betsaida, era Tiberíades, sobre todo, había 34 o 43. Sé que había un montón de ciudades, 4 casas mal contadas, en torno al lago de Galilea, según nos cuenta Flavio Josefo. Entonces Jesús lo coloca en Cafarnaún. Cafarnaún, cruce de caravanas, cruce de la vía Maris, de la vía Pacis, el camino de la paz, que conecta Egipto con Siria, Siria con Roma. Allí hay cambio de postas de caballo, hay cambio de moneda, hay posadas, hay prostíbulos, hay de todo allí. Por eso hay soldados romanos, por eso se va Jesús allá. Aparte de que Jesús, si tenía el oficio del padre de José, era carpintero. Era tectón, no dice el texto hebreo. Tectón viene siendo un handyman, viene siendo un albañil, un plomero, un carpintero, un electricista no, porque no se conocía la electricidad en aquella época, un hacedor de lo que fuera, un chapucero, cualquier chapucita se la hacía y demás. ¿Qué pasa? Que en Cafarnaún hay barcos, porque es un centro de pesca, es un centro de distribución de pesca. Los barcos se hacen de madera. Jesús era carpintero, entonces allí va a buscar su trabajo, y desde la realidad de su trabajo empieza él a predicar, empieza a anunciar el reino de Dios. Lucas lo sabe. Lucas entonces va detrás de Jesús y nos lo coloca en Cafarnaún, nos lo coloca allí. De allí ya lo va extendiendo hacia Jerusalén, no lo deja quieto, va a ir dando vueltas, va a ir caminando hacia Jerusalén. De Jerusalén va a ir al mundo entero. Esa es la primera parte del Evangelio. La segunda va a ser ya quiénes son los artífices de esa predicación. ¿Qué es lo que han hecho ellos? ¿Dónde se han metido? ¿Con quiénes se han enredado? Y esa es la segunda parte.
El evangelista Lucas, médico colaborador de Pablo en sus viajes misioneros, otra persona muy cercana al apóstol de los gentiles, sería el autor de esta doble obra. Una persona procedente del paganismo, persona que se sitúa en el tiempo de la segunda o tercera generación cristiana. Tanto si fuera Lucas, el médico relacionado con el grupo de los que acompañaban a Pablo, como si se tratara de una obra anónima atribuida a Lucas, el resultado es un texto doble escrito por el mismo autor. ¿Qué quiero decir con esto? La tradición oral y la tradición escrita nos ha dicho de que fue el mismo autor del Evangelio, es el mismo autor de los Hechos de los Apóstoles. Se atribuye a Lucas. Pero, ¿quién era Lucas? Mire, cuando uno empieza a estudiar la Sagrada Escritura, hay que volverse escéptico. Hay que cuestionarlo todo para buscarle la razón de nuestra creencia de nuestras razones. Entonces, ¿Lucas quién era? Era un médico. ¿A qué generación pertenecía? Pues segunda, tercera, cuarta generación. Recuerden las generaciones. Del año 0 al 40 la primera generación, del 40 al 80 la segunda, del 80 al 120 la tercera. Entonces, el que escribió tenía que estar por lo menos en la segunda generación. No es factible, no es muy práctico, muy lógico el pensar que perteneciera a la primera o segunda generación, porque la primera generación muere prácticamente enseguida. Cuando se hace presente la segunda generación, de la primera generación quedan pocos. Y el movimiento era escaso. Y el conocimiento, lo que Lucas refleja es un profundo conocimiento del mensaje de Jesús, un profundo conocimiento de la vida en el campo, en Galilea, en Jerusalén, en el mundo entero. Es un hombre muy culto, es un hombre que sabe escribir, vamos a ponerlo así, y que puede ser obra anónima, que se le atribuyó el nombre de Lucas. Podría ser, pero es un poco extraño. Podría ser obra individual de él mismo, que tiene un equipo de colaboradores. Podría ser. El caso que tenemos dos textos muy importantes para nuestra fe. El libro, por tanto, de los Hechos nos da cuenta de cuándo fue redactado. Sí, como hemos indicado, el Evangelio de Lucas se escribe entre los años 80 y 90, esta segunda parte de la obra ha de ser inmediatamente posterior, en los primeros años de los 90. Es posterior al Evangelio, pero anterior a la compilación de las cartas paulinas que se realiza a finales del siglo, ya que el autor de la obra no hace alusión al proceso de recopilación del epistolario que comenzó a utilizarse en las distintas comunidades cristianas. O sea, sabemos del autor, se llamaba Lucas, y paremos de contar. Hay la tradición de que era médico, bueno, podría ser. Hay la tradición de que era muy devoto, muy cercano a la Virgen María, también podría ser. Es el que más habla de María en todo el Nuevo Testamento. Pablo simplemente dice, nacido de mujer, ni siquiera dice el nombre. Ese es Pablo. Y los otros apóstoles, quitando un poquito en la pasión, no pinta nada a María. Él se acerca más a la mujer, se acerca más, porque esto denota su mentalidad griega. La mentalidad del griego no era tan estrictamente antifemenina como la mentalidad judía. No da idea de quién era el autor y demás. No conoce las cartas, porque sabemos que no las conoce porque no las cita. No cita ninguna carta, ni cita ningún pasaje de Pablo en ese sentido. Entonces, eso significa que es segunda, tercera generación, en eso se mueve la carta. El lugar, tal y como sucedía con el Evangelio, el autor de la obra desconoce con detalle la geografía de Palestina, lo que indicaría que el texto fue escrito lejos de Jerusalén. Desconocemos el lugar, pero parece lógico pensar que, al igual que el Evangelio, el libro de los Hechos de los Apóstoles fue escrito en alguna de las localidades en las que había comunidad cristiana y a la que Pablo visitaba en sus viajes misioneros, como podría ser Éfeso o algunas de las poblaciones cercanas. Por eso ha habido dudas, ha habido incertidumbres. Lo que sí yo recuerdo, me llamó la atención en una ocasión que estuve en Chipre, en un monasterio perdido en las montañas, donde se guardaba la supuesta pintura de Lucas
de la Santísima Virgen. Hay una tradición, una leyenda, que dice que Lucas y la Santísima Virgen María fueron muy amigos, y Lucas sería, por eso los detalles de la Anunciación, el único que los cuenta es él, supuestamente contados por María, y hay una tradición muy antigua que dice que el primer cuadro que se pintó de la Virgen María lo pintó Lucas. Y ese cuadro está en un monasterio en Chipre, en la isla de Chipre, me acuerdo ahora cómo se llama, un monasterio inmenso. Está prohibido, como comprenderán, sacarle fotos, por eso no tengo ninguna copia de la foto, y con la persona que iba yo no era precisamente con la cual se podían violar esas leyes, eran muy estrictos, así que preferí quedarme con las ganas y a tener un disgusto, un problema sacando una foto. Denota entonces que podría estar en Chipre, podría estar en Éfeso, podría estar, lo que sí está alejado de la zona de la Galilea, de la zona de Jerusalén. Él habla, cuando habla de los lugares, habla de memoria, habla de lo que le han contado. Él no parece ser que conociera esa zona, porque si no se vería reflejado en la obra. El idioma en que fue escrito el libro de los Hechos de los Apóstoles, al igual que el Evangelio, fue en griego de la koiné, el griego de la comunidad, el griego, como les diría, como si dijéramos, existe el inglés de Inglaterra y el inglés de Estados Unidos, o el inglés de Oxford, o el inglés de la India. Es un inglés, el de la koiné es el inglés popular, el griego popular que se usaba y se utilizaba por los ciudadanos de la zona. Tiene las mismas características literarias que el Evangelio, evita términos vulgares, utiliza fórmulas eruditas y sobre todo recurre a expresiones ricas en imágenes para ilustrar los textos. El autor, quien sea, Lucas se le atribuye, conoce bien el griego y tiene un vocabulario amplio y refinado que le permite jugar con las palabras, cosa que no ocurre, por ejemplo, con Mateo o con Juan, que Juan sí tiene un círculo de palabras bastante cortito, no es muy experto. Con sus imágenes otorga realismo a sus narraciones y recrea las escenas, permitiendo al lector integrarse en los escenarios y acompañar las secuencias que con rapidez van trasladándose de unos lugares a otros. El autor es sobre todo un buen pedagogo, un buen maestro. Utiliza el recurso de las repeticiones para destacar momentos importantes de la narración o para realizar situaciones distantes, como las 3 veces que cuenta la conversión de Pablo. Lo cuenta en el libro de Hechos, capítulo 9, versos 1 al 29, lo cuenta en el libro de Hechos, capítulo 22, verso 3 al 21, y lo cuenta por tercera vez en el capítulo 26, versos del 9 al 20. O por ejemplo también las dos conversiones, las descripciones que hace la conversión del centurión Cornelio, que aparece en 2 citas en el libro de los Hechos, capítulo 10, versos 1 al 48 y capítulo 11, versos 1 al 8. Eso más o menos nos da un conocimiento profundo del idioma de cada uno es 6 media docena, dicen en mi tierra. Parece que él sabía escribir, debido a su profesión, debido a lo que sea, debido a que tenía esa formación y sabía escribir, y tenemos ese texto de los Hechos y del Evangelio, una obra maestra de la literatura de la koiné, de la literatura del griego de la decadencia. Esa es la distinción de Lucas con la distinción de Juan, con la distinción de Mateo. Mateo, por ejemplo, siempre se ha hablado de que su texto original está en hebreo y después se tradujo al griego, pero todavía no se ha encontrado ninguna edición del texto en hebreo. Así que tenemos que conformarnos con decir el griego no es tan bueno, pero el griego. Lo importante, sea el idioma que sea, lo importante es que se pueda conocer. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Oración del diezmo. Recibe, Señor, mi ofrenda. No es una limosna, porque no eres mendigo. No es un aporte, porque no lo necesitas. No es el resto que me sobra que te ofrezco. Este monto representa, Señor, mi reconocimiento y mi amor
pues si lo que tengo es porque tú me lo diste, Señor. Amén. Dicen que las traducciones pues son traductore, traditore, dicen los italianos, traductor, traidor, pero como quiera siempre llega algo. Vamos a escuchar un fragmento de San Lucas prometido de manera que cuando terminemos el año hayamos leído, al menos una vez en la vida, hayamos escuchado el Evangelio completo de Lucas. Vamos a escuchar nuestro segmento de hoy. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el diablo durante 40 días. No comió nada en aquellos días y al fin tuvo hambre. Entonces le dijo el diablo: «Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan». Jesús le respondió: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre». Después lo condujo el diablo a un lugar elevado, le mostró en un instante todos los reinos del mundo, y le dijo: «Te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque me ha sido entregado y lo doy a quien quiero. Por tanto, si me adoras, todo será tuyo». Jesús respondió: «Escrito está, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás». Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y te llevarán en sus manos, no sea que tu pie tropiece contra alguna piedra». Pero Jesús le respondió: «Está dicho, no tentarás al Señor tu Dios». Y terminada toda tentación, el diablo se alejó de él hasta el momento oportuno. Impulsado por la fuerza del Espíritu, regresó Jesús a Galilea y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en sus sinagogas y era honrado por todos. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el sábado y se levantó para leer. Le entregaron el libro del profeta Isaías y desenrollando el libro encontró el pasaje donde está escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha enviado para evangelizar a los pobres, para predicar a los cautivos la redención y devolver la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y promulgar un año de gracia del Señor». Después de enrollar el libro, lo devolvió al ministro y se sentó. Todos en la sinagoga tenían sus ojos puestos en él. Y comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír». Todos asentían y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: «¿No es este el hijo de José?». Él entonces les dijo: «Seguramente me aplicaréis aquel proverbio: médico, cúrate a ti mismo. Cuanto hemos oído que hiciste en Cafarnaún, hazlo también aquí en tu patria». Y añadió: «Os lo aseguro, ningún profeta es bien recibido en su tierra. Os digo en verdad que muchas viudas había en Israel en tiempos de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra, y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Muchos leprosos había también en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio». Al oír estas cosas, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y lo llevaron hasta la cima del monte sobre el que estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, seguía su camino. Bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, donde les enseñaba los sábados. Ellos quedaron admirados de su doctrina, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio inmundo, el cual se puso a gritar a voces: «Déjanos, ¿qué hay entre ti y nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Viniste a perdernos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Entonces Jesús le increpó diciendo: «Calla y sal de él». Y el demonio,
Arrojándole en medio de ellos, salió de él sin hacerle ningún daño. El miedo se apoderó de todos y se decían unos a otros: ¿qué palabra es esta que con potestad y fuerza manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se divulgaba por todos los lugares de la región. Al salir de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía fiebre alta y le rogaron por ella. Inclinándose hacia ella, ordenó a la fiebre y la fiebre desapareció. Se levantó al instante y se puso a servirles. Cuando se hizo de noche, todos los que tenían enfermos con diversas dolencias se los llevaban, e imponiendo él las manos sobre cada uno los curaba. De muchos salían los demonios gritando y diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él, reprendiéndoles, no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Al hacerse de día salió y se fue a un lugar solitario. La multitud andaba buscándole. Al llegar hasta él, intentaron retenerle para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: «Debo evangelizar también a otras ciudades el reino de Dios, porque para esto he sido enviado». E iba predicando por las sinagogas de Judea. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Repito, Descubriendo el Siglo XXI, P.O. Box 1170, New York, 118. Vamos a continuar nuestra tertulia del día de hoy. Vamos a ver la estructura del libro de los Hechos de los Apóstoles y un poco también la estructura de la obra de Lucas. Lucas no se puede ver separado el uno del otro, porque es una ampliación, por así decir. El Evangelio es de Galilea a Jerusalén y de Jerusalén al mundo entero, con dos figuras, Pedro en la primera parte, Pablo en la segunda. El libro de los Hechos de los Apóstoles está dividido en dos partes. La primera parte, el libro, capítulo 1 al 12, desarrolla la vida de los primeros cristianos en Jerusalén y tiene como protagonistas a los discípulos de Jesús. O sea, primera parte, Jerusalén, comunidad de Jerusalén, es la primera que va a formar un revolú, va a formar un lío. Es la primera, fíjense que la primera discordia que hay, la primera pelea que hay entre los cristianos no es por cuestiones dogmáticas, no es por cuestiones de teología, es por cuestiones prácticas, por cuestiones de caridad. Se habían dado cuenta de que a las viudas de origen griego no les hacían ni el más remoto caso. Viudas y huérfanos y demás, mientras que a las viudas y huérfanos de origen judío, esos eran todo ayudas, todo demás. Y se pone un momento. Aquí hay que resolver las cosas y ser justos. Es un problema social, problema de justicia social. Es el problema grande que refleja la comunidad de Jerusalén. Contiene la segunda parte de la obra, capítulo 13 de Hechos, contiene una crónica de los viajes de Pablo a lo largo del Mediterráneo. La primera parte tiene también como protagonistas a los 12, entre los cuales destaca la figura de Pedro. La segunda parte tiene como protagonista a Pablo y a los que lo acompañan en sus viajes mismos, en sus viajes misioneros. Podríamos decir que, desde el punto de vista geográfico, la primera parte se sitúa en Jerusalén y sus alrededores, mientras que la segunda parte hay que localizarla en los viajes que realiza Pablo por las comunidades cristianas. Cada una de estas dos partes se organiza internamente de la siguiente forma.
Estructura del libro de los Hechos. 2 partes. Primero, testimonio. Testimonio de Pedro y de los discípulos. Hechos 1 al 13, al 12, capítulo 12. Testimonio en Jerusalén y el testimonio fuera de Jerusalén. O sea, estructura. Habla Pedro. Pedro tiene la voz cantante. Es lo que él hace, él y sus discípulos. Y es el testimonio que él va a dar en Jerusalén, cuando se reúne a las puertas, cuando todo el revolú de Pentecostés y demás, a los que han llegado de Raimundo y todo el mundo, que han llegado de todas partes del mundo. Pedro es el que dirige la palabra. Entonces, en torno a él hay el testimonio fuera de Jerusalén, que es el que nos cuenta el libro, capítulo 8 al 12, de los lugares cercanos de acción pastoral de Pedro. En segundo lugar, los 12 primeros capítulos, el capítulo 13 al final, está el testimonio de Pablo. Comienzos y dificultades, con todos los revoluces que tiene, las pedreas y demás, se queda ciego, tiene que huir, que lo quieren contra el pescuezo, se dirige a Arabia, de allí vuelve, hay 6 años que no sabemos qué diantre está haciendo, y ahí se reactiva en el ministerio y empieza las dificultades, pero empieza también a ser testimonio él de la verdad. Las 2 partes contienen una serie de secciones que estructuran internamente la narración. En la primera parte encontramos el testimonio de los discípulos en Jerusalén, los 7 primeros capítulos de Hechos. Encontramos también la elección de Matías, la presentación del nuevo comienzo con la llegada de Pentecostés, los testimonios de Pedro con los 11 y la sección del nombre de Jesús. Esos nos dan los puntos que nos toca la primera parte. La segunda parte nos describe el testimonio de Pablo hasta el confín de la tierra, 13 al 28, capítulos 13 al 28. Ahí vamos a encontrarnos el viaje de Pablo y Bernabé y el concilio de Jerusalén. El concilio de Jerusalén es la primera vez que se forma el revolú de los pastores, porque si hacen caso a los que querían el ala más derechista, por así decir, de los judíos, el cristianismo se hubiera convertido en un club, en una asociación, en una secta del judaísmo. Y eso no era lo que Jesús quería, ni lo que querían los apóstoles. Entonces, la segunda parte nos visita, además de la visita a Jerusalén, nos presenta las visitas de Éfeso, Macedonia y Acaya. El testimonio de Pablo, prisionero, con su viaje a Jerusalén, testimonio entre los judíos y los romanos, así como su viaje a Roma y el testimonio que dio allí. O sea, primera parte, Pedro, su acción pastoral y demás. Segunda parte, Pablo. Destacan las figuras de Pablo, la figura de Pablo, el concilio de Jerusalén, viajes que está preso, viajes que le llevan. ¿Por qué está preso? Porque le han acusado de sedición, le han acusado de blasfemia, entonces se forma el revuelo de la blasfemia y él, muy astutamente, apela al César. ¿Qué es esto de apelar al César? Todo ciudadano romano tenía derecho a que le juzgaran las autoridades romanas, estuviera donde estuviera. Estuviera en Roma, estuviera en Jerusalén, estuviera donde estuviera, tenía obligación el procurador romano más cercano de llevarlo con protección oficial a Roma, donde expusiera su caso y fuera libre o fuera condenado, pero en Roma. Eso solamente lo podían hacer los ciudadanos romanos. Es más, a un ciudadano romano no se le podía crucificar, no se le podía colgar, no se le podía, si había que matarle, tenía que ser cortándole la cabeza. Era un privilegio. La muerte lenta, la muerte rápida. La muerte lenta era la del no judío, la del no romano, la muerte rápida era la del romano. Pero como quiera lo mataban. Entonces nos va a presentar la acción de Pablo, sus aventuras, su vida y milagros. Es interesante ver cómo se movían y con qué facilidad se movían en esa zona del Mediterráneo. Con unas barquitas que cuando uno ve los modelos que se han logrado salvar, que se han logrado encontrar en cuevas y demás, uno dice cómo eran capaces de meterse en esos cascarones, pero así fue, así es la vida. Entonces, Pablo prisionero, en Roma, testimonio de allí, y allí muere. El contenido, las 2 partes del libro de los Hechos de los Apóstoles tienen un contenido único. ¿Qué es lo que pretende? ¿Presentar la vida y milagros de Pedro? ¿Presentar la vida y milagros de Pablo? ¿Las aventuras? No. Presentar a Dios como Creador y Salvador. Esa es la idea principal de Pablo. La idea principal de Lucas
a presentar la teología de Jesús. El autor trata a toda costa de destacar el sentido de la nueva alianza entre Dios y el pueblo a través de la figura de Jesús. Aunque los protagonistas de las dos partes sean los 12 o Pablo, el centro de toda la obra tiene que ser Jesús, el protagonismo indiscutible. O sea, se puede hablar de Pablo, se puede hablar de Pedro, pero realmente la figura clave, la figura fundamental es Jesús de Nazaret. Jesús que se nos presenta como el Salvador. Ahora va a desarrollar el autor una novedosa reflexión que se fundamenta en la figura del Jesús histórico y el Cristo de la fe testimoniado, que da lugar a la figura de Jesucristo. También el Espíritu Santo está muy presente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, como lo estaba en el Evangelio del mismo autor, para quien el Espíritu es el que está detrás como guía de la Iglesia, que está naciendo y sostiene la fe y la esperanza de los primeros cristianos, de los primeros creyentes. Una iglesia, una comunidad, recordemos que la palabra iglesia significa, eclesía significa comunidad de creyentes. Una comunidad de creyentes que nace a través de grupos pequeños y comunidades que van surgiendo gracias a los discursos y testimonios de los apóstoles. Viene siendo lo que es la expansión del judaísmo, del cristianismo. Esta expansión, además, nos presenta el libro de los Hechos, cuenta con un argumento testimonial que es la experiencia de la resurrección, las apariciones de Jesús resucitado y el modelo de anuncio del reino de los cielos consumado a través del proceso de resurrección. O sea, fíjense que la estructura mental es muy griega, muy racional, va presentando punto por punto lo que van predicando cada uno de ellos. Para el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, el mensaje de Jesús que recogen los Evangelios y continúa Pablo en sus viajes tiene un objetivo único. ¿Cuál es el objetivo de Pablo? Muy sencillo: predicar el mensaje de la resurrección de Jesús y el anuncio de salvación que acompaña el contenido de sus palabras y obras. O sea, ¿para qué escribió Lucas o el X persona? ¿Para qué escribió el libro de los Hechos? Para presentarnos el mensaje de Jesús, que es simplemente el mensaje de la resurrección y el anuncio de salvación. En eso vendría siendo el resumen de todo el libro, de todo lo que hemos dicho. Pablo tiene una misión que la cumple. Pablo es uno de los protagonistas o uno de los antagonistas de la novela, por así decir, o de la obra de teatro. Él tiene que hacer una cosa, tiene muy claro la idea, que es anunciar la resurrección y el anuncio de la salvación. ¿Para qué queremos la resurrección? Para que nos llegue la salvación. Entonces, sobre esa base, sobre esa piedra angular, él va a construir todo, cómo se llega a eso, cómo se llega a esas conclusiones, quién lo predica, qué consecuencias puede traer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, lo más importante, ¿saben qué es? Leerlo cada uno de nosotros por nuestra propia cuenta, de a poquito, de a poquito. No es necesario darse una jartera de Biblia, que no. La palabra de Dios hay que irla digiriendo, hay que irla leyendo poco a poco, haciéndola presente en nuestras vidas. Venga a honrar al Divino Niño Jesús el tercer domingo de cada mes. Tendremos la celebración de la Santa Misa a las 2 de la tarde en la parroquia San Columba, ubicada en el 343 West de la 25 Street en Manhattan. Para mayor información, favor de comunicarse con nuestras oficinas al 212-244-4778, 212-244-4778. Bien, se acabó lo que se daba. Estamos llegando ya a nuestro final de la tertulia y para ello les digo dos cosas. Primero, les invito a la celebración de la Santa Misa este próximo domingo en la parroquia de San Columba a las 2 de la tarde. Segundo, aquel que no pueda asistir, únase en oración y únase en pensamiento con nosotros a las 2 de la tarde, en que rezaremos todos juntos por todos. En segundo lugar, no se olviden de rezar por nosotros. Saben que hacemos esto con todo el cariño, con toda la ilusión del mundo. Estamos simplemente siendo predicadores de la palabra de Dios. Pablo hacía brincando de un sitio para otro, nosotros brincamos de un sitio para otro, pero lo importante es el mensaje que estamos llevando. Jesús es el Señor que nos ha traído la resurrección, nos ha traído la vida en cada momento de nuestra existencia. Nada más, recemos todos por todos. A nuestros hermanos presos un abrazo fuerte, ánimo y pa'lantes para allá. Si tienen al lado a alguien a quien aman, denle un abrazo y díganselo. Mañana a lo mejor nos tenemos la oportunidad de decírselo. Que Dios los bendiga a todos, que Dios nos acompañe y nos guíe,
Hasta la próxima semana, si Dios permite. No se olviden, el domingo tenemos una cita. Recemos todos por todos. Hasta pronto. Señor, nuestros hermanos a los que tú amas están encarcelados. Ten compasión de todos los presos y socórrelos. Si es posible, que sea llevadero para ellos este cáliz. Pero no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Haznos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos encarcelados y haznos comprensivos con sus limitaciones. Ayúdanos a hacerle más llevadera la sentencia. Señor, a los que amas están encarcelados. Toda su familia está también sufriendo. Haz que nunca pierdan la confianza y la esperanza en ti. Amén. Que Dios les bendiga.